Poner a grabar. Bueno, hoy lo puse a las 6. Si ustedes pueden, bueno, si no tienen inconveniente, ya a partir de la semana que viene seguimos a las 9, ¿sí? Y sí el parcial, porque nos pidieron desde la coordinación de la carrera que el tercer parcial lo evaluemos en la facultad. Así que va a ser a las 6 de la tarde en la facultad, ¿sí? Lo menciono ahora y después, bueno, lo voy a avisar por mensajería para que estén todos de acuerdo con que va a ser, ahí tiene la fecha, ya está la fecha puesta ya desde el principio de año, ¿m? Pero va a ser, voy a tratar de conseguir las computadoras para tratar de hacer, yo creo que no va a haber problema, de que sea en plataforma, pero va a tener que ser en la facultad, ¿sí? Nos pidieron que por favor fuera eso. Bien, comienzo a mostrar. eh, ya subí el otro día la clase anterior, que era la clase que tenían que ver todas las comisiones, ¿sí? Em, que era la que había comenzado con esto, con el tema de virus, y que ya lo voy a mostrar. Acá, ahí está. Esta clase está subida ya, está liqueada, y vamos a continuar hoy. No voy a dar toda la general de virus, voy a empezar por hepatitis A, ¿sí? Para más o menos hacer un reconto de lo que vieron en la clase anterior, o sea, había solapar las dos clases, pero no importa. Bien, habían comentado ya que en la clase inaugural de justamente todo este tema que era virología, los virus eran parásitos intracelulares obligados, no eran organismos ni microorganismos, no tienen vida, necesitan sí o sí una célula huésped que pueda, de alguna manera, tener las características esenciales para que a través de receptores de membrana o receptores de la superficie del virus, etcétera, ya sea en virus envueltos o desnudos, que de esta manera estas proteínas actúan directamente de una forma específica con la célula huésped y así poder hacer el ciclo viral, ¿sí? El ciclo de infección. ¿M? Recuerden que en este caso los virus están formados por moléculas de ADN o ARN, nunca las dos, que tienen la constitución de esos ácidos nucleicos, servir para la progenie viral, donde se habla de que los viriones, cuando entran a una célula, toman el control del metabolismo celular, o sea, esa célula está condenada a directamente un ciclo lítico o lisogénico, cualquiera de los dos, pero a futuro esa, si es un ciclo lisogénico, se transforma en un ciclo lítico y la célula termina muriendo por necrosis, no por apoptosis, ¿sí? En este caso, uno de los mecanismos que tienen digamos, de destrucción celular es la necrosis. ¿M? Lo otro puede ser la transformación celular, en donde se forman células neoplásicas por la interrupción de los protooncogenes y la formación de oncogenes virales, que esto hace que la célula esté en descontrol y se produzcan tumores, ¿sí? En el caso de los virus también dan este efecto citopático que se puede ver en el microscopio y es el que generalmente nos da la presencia de un agente viral que produce un ciclo de infección, ¿sí? Esto es un repaso de lo que ya vimos. Ahora, tipos de patologías que se transmiten por alimentos son virus desnudos. Los virus envueltos no pueden atravesar la barrera digestiva, entran por otra vía, que ya sea por la vía respiratoria o vía erógena, por la vía parenteral, ¿sí? Puede entrar por las conjuntivas, está bien, etcétera, pero los virus que son envueltos solamente sí pueden atravesar la barrera digestiva. Los virus, perdón, desnudos. Los virus envueltos no la pueden atravesar y es por eso que no vamos a ver ningún caso de virus envuelto, solamente virus desnudos, ¿sí? El virus que es desnudo es el que carece de membrana externa, en cambio el virus envuelto es el que cuando sale de la célula por exocitosis se lleva parte de la membrana del huésped y consecuentemente también en ese lugar deja, ¿sí?, inmersa proteínas virales que se denominan en conjunto espículas, que son las que sirven como mecanismo de adición hacia las células que luego va a infectar, ¿sí?, en el proceso de diseminación.
Ahora, en el caso de los virus que son envueltos, vamos a ver tres tipos de patologías. Uno es el virus de la hepatitis A, el otro es el caso del virus de la poliomielitis y los últimos, los virus que pueden causar gastroenteritis viral. Tres tipos de patologías que son recurrentes, que generalmente las vamos a encontrar en nuestro medio. Y salvo el virus de la poliomielitis, que uno podría decir que prácticamente está erradicado, ahora vamos a ver por qué, el resto de las patologías son comunes en nuestro medio. Bien, vamos a empezar con el virus de la hepatitis A. Hepatitis, inflamación del hígado, eso quiere decir hepatitis. En el caso de los tipos de hepatitis podemos tener hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, o una que se denomina generalmente no A, no B, etc. Cualquier tipo de hepatitis es el que generalmente causa con este síndrome que da presencia de ictericia, puede dar presencia de hepatocarcinoma, etc. ¿sí? Hay infecciones que son crónicas, como la hepatitis C, y algunas que son agudas, como la hepatitis A, y la B, que puede generar esto que dije que es el hepatocarcinoma, ¿sí? La hepatitis A es bien aguda, es un virus que causa infecciones generalmente en edad escolar o preescolar y que generalmente causa como consecuencia este síndrome denominado hepatitis, ¿sí? La familia del virus es Picornaviridae. El género es hepatovirus, son heparnavirus y generalmente también se los puede clasificar como enterovirus tipo 72, ¿sí? Los enterovirus son los que generalmente van a entrar por la vía digestiva, por la vía entérica, la vía de los enterocitos, ¿sí? Es un virus de ARN de una sola cadena que genera una sola proteína que después se cliva, forma estas estructuras llamadas capsómeros, que son las proteínas constitutivas de la cápside o de la nucleocápside en algunos casos, y que son las que recubren al material genómico del ataque de las nucleasas, ¿sí? Y que protegen el ácido nucleico de esta degradación hidrolítica, ¿sí? Generalmente son prácticamente virus que vamos a encontrar en los alimentos, en el agua, por eso que generalmente tenemos que tener en cuenta que la infectividad se pierde con el calentamiento suficiente, generalmente de los alimentos, cuando la temperatura generalmente sobrepasa los 85 grados centígrados o hasta temperatura de ebullición, 100 grados centígrados, ¿sí? En el caso de esto, con 5 segundos basta y sobra. Y en el caso de que los alimentos no deban ser sometidos a una alta temperatura, generalmente se los puede dejar, ¿sí? En forma parcial, a veces hay que tener cuidado con esto, a 60 grados durante una hora o un poco más de tiempo, ¿sí? Son sensibles al formol en dilución, ahí tienen 1 en 4000, cuando se los deja 3 días a 37 grados centígrados. También a la luz UV, y generalmente en los procesos de ebullición o de esterilización, proceso que ya vieron en el práctico número 3, creo, que es el de esterilización por autoclave o por calor seco, si cualquiera de los dos medios. Autoclave, recuerden que es a 121 grados centígrados, el vapor que se genera a esa presión, y el calor seco, que es en estufas, entre 180 y 200 grados centígrados, ¿sí? Son resistentes al éter, ya que son virus desnudos, ¿sí? A un solvente orgánico, obviamente. Y generalmente a los ácidos, ¿sí? Por eso que pueden atravesar la vía digestiva cuando el pH, a pesar de que en ayunas generalmente está en 2, cuando nosotros consumimos alimentos el pH es un poco más alto y generalmente puede llegar a un pH 3 o mayor que este, ¿sí? Y también lo inactiva el cloro, ¿sí? 1 miligramo por mililitro de cloro también lo inactiva. Ustedes recuerden que el cloro es un oxidante muy fuerte, tanto de membranas plasmáticas como de proteínas, con lo cual el cloro también actúa como un agente que lo puede inactivar. Ahora vamos a ver por qué es importante esto, ¿sí? La transmisión es bien vía fecal oral, es decir, transmisión por alimentos contaminados con materia fecal humana, no de animales, ¿sí? Es decir, manipuladores o personas que no se higienizan bien las manos, o bien también con agua de riego, cuando el agua está contaminada. ¿Cómo se contamina el agua? Nosotros tenemos, por ejemplo, un pozo. Ese pozo de agua tiene una napa freática. Si los pozos ciegos circundantes pueden tener fracturas, porque es hormigón y con los cambios de temperatura del medio ambiente, como nos está pasando a nosotros en la región y en muchos lugares, ¿sí? Amplitud térmica, por ejemplo, la que hizo hoy de 10 o 11 grados centígrados, vamos a encontrar que generalmente ese hormigón se fractura.
Con lo cual, el contenido del pozo, ¿sí?, que tiene toda la materia fecal, puede generar, ¿sí?, por gravedad, ¿sí?, pasar por el terreno y llegar a la napa freática, con la cual la contamina, ¿sí? Y estamos viviendo agua contaminada. Por eso generalmente donde hay pozos de agua, lo que se hace es tener el cuidado de sí, en forma, digamos, sistemática, cada tantos meses, hacer un control sanitario del agua. Ustedes ya vieron, ¿se acuerdan cómo se hacía el control de aguas? ¿Con qué medio? ¿Vieron el práctico de agua? Sí. Vamos, contesten, chicos. Paula, Sofía, Laureano, Morena, cualquiera. ¿Con qué se hace el control del agua para que sea potable y poder identificar que sea potable? ¿Qué se busca? Las bacterias coliformes. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué podemos encontrar? Ustedes ya vieron la clase pasada, tuvieron el viernes, ¿no? Indicadores de inocuidad y de calidad. Pues yo estoy hablando de virus de hepatitis A. Y si pudieron ver el link de la clase que yo les dejé grabado, los virus no tienen la particularidad de duplicarse o multiplicarse en los alimentos, en fomites, etcétera, ¿sí? Y solamente se pueden multiplicar en cultivos celulares, con lo cual, ¿sí?, yo tengo que tener un medio de cultivo celular. Pero ¿por qué lo estoy, sí, de alguna manera relacionando con los coliformes fecales? Ya lo vieron a esto. ¿Por qué la relación? ¿Por qué hago esta relación? Es importante eso. Generalmente pregunta de final. Vamos, arriesguen, no estoy evaluando ahora. Si se equivocan, no importa, lo corrijo. Pero ahora arriesguen. No, yo la verdad no sé, profe. Hicieron el práctico de agua, buscaron coliformes fecales, ¿no? ¿Quiénes son los coliformes fecales? Son cuatro Escherichia grupos. coli, sí, Escherichia coli es el Escherichia más coli, importante. ¿Cuál más? Klebsiella, creo que se Klebsiella, llama. Klebsiella, ¿sí qué más? Citrobacter, Citrobacter y Enterobacter, ¿sí? Bien. sí. Estas bacterias, que son coliformes, ¿sí?, fecales, fundamentalmente el principal es Escherichia coli, el que más se le da importancia o relevancia, está en la materia fecal del hombre y de animales, ¿sí? Si la materia fecal llegó al agua y yo encuentro en el agua potable estos indicadores, ¿qué voy a sacar como conclusión? Y que también puede haber hepatitis A, porque hay contaminación fecal. Que hay contaminación fecal, es decir, cualquier microorganismo o partículas infectivas que estén en el agua relacionados con materia fecal, me está diciendo que esa agua no es para el consumo humano, no es potable, ¿está claro? Y si tampoco es para consumo humano, tampoco es para regadío. ¿Se entendió? Así es como lo tiene que escribir el día del final, o explicarlo, si es oral. Pero son indicadores, me indican. Klebsiella no se transmite por alimentos, no me va a hacer nada en el intestino a mí, no me va a enfermar. Me lo puede hacer una herida, ¿sí? Pero, o en los pulmones, Klebsiella pneumoniae, pero no, en alimentos no pasa nada. Pero si la indico como un indicador, ¿sí?, en este caso, de inocuidad, ¿sí?, pues son indicadores de contaminación, me está diciendo que cualquier patógeno o forma infectiva que esté asociada a la materia fecal también puede estar. Hay una alta probabilidad que está. Y si encima yo, a nivel epidemiológico, censo y veo que hay un aumento de casos de hepatitis, lo que hago es clausurar ese pozo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, con lo cual, fíjense que también pueden estar no en nuestro medio, no en nuestro medio, porque el agua de mar, por suerte, hace unos años que se hizo un plan que se llama emisario submarino, que la materia fecal se desecha 4 kilómetros mar adentro, con lo cual las corrientes, la luz solar y etcétera, no permiten que esa contaminación llegue a la costa. ¿Está claro? Igualmente, la planta de tratamientos todavía está en proyecto, no está terminada, en donde sí hay que tratar la materia fecal para que después, cuando se arroje al mar, no sea contaminante. ¿Está claro esto?
Pero eso es muy importante, y no solo acá, sino en cualquier lugar costero, cualquier lugar donde se toma el agua, un río, un lago, donde se toma el agua, lo hago para consumo humano. ¿Se entendió? Por eso es muy importante que el agua de riego también sea potable, que no tengamos agua de regadío que pueda tener estas formas u otras bacterias, etcétera, parásitos, que son los que me pueden enfermar. ¿Está? De ahí la importancia de indicadores de inocuidad. El año que viene van a ver más lo que ya vieron, solamente en teoría, que son los indicadores de calidad, que tienen un, digamos, un pormenor menor, obviamente, porque en los requisitos un indicador de calidad solamente me habla de la calidad del alimento, cuánto tiempo ese alimento puede estar a la venta al público, ¿sí? En cambio, esto me está diciendo que ese alimento puede potencialmente enfermarse, ¿sí? Ahí está la diferencia. Bien, en el caso de, ya lo dije, el grupo etario más importante son preescolares y escolares. En preescolares, fundamentalmente, y en escolares, se puede dar por contacto, porque los chicos cuando son muy chiquitos todavía no saben higienizarse bien cuando van al baño. ¿Mm? Entonces vienen después, tocan juguetes. Nosotros los chicos nos llevamos las manos a la boca, hacemos este gesto gestual más de 2000 veces por día, con lo cual eso generalmente puede traer contaminación, ¿sí? Ahora, como ya les dije, los virus no se multiplican en los alimentos. La carga viral es fija. Puede mermar, pero no aumentar, porque no tienen forma de multiplicarse. Las bacterias sí, los virus no, los hongos sí, los virus no, no, nunca, ¿sí? Tampoco se van a multiplicar en los fomites, en una toalla, en un picaporte, etcétera, ¿sí? En un delantal. Pero, sí tenemos que tener en cuenta que el periodo de contagio de esta patología, vamos a ver, que es desde al poco tiempo cuando ya el virus ingresó en el organismo y por vía sistémica llega a su órgano diana que es el hígado, en donde se multiplica. Hace una infección hepática, de ahí la palabra hepatitis, en donde la cantidad de partículas que se eliminan, tanto por las por la materia fecal, como por la orina, es bastante alta. De ahí el tratamiento de las fecas y de la orina del paciente, donde todo tiene que estar bien higienizado, tiene que sí, desinfectarse periódicamente con la bandina, los utensilios y lo que utiliza el paciente tiene que ser de uso personal, ¿sí? Porque acá tenemos el peligro de contagio. Yo le contaba en la clase anterior a sus compañeros que trabajando en el hospital, generalmente nos pasaba que si había un nene que estaba con hepatitis, después caían todos los hermanos. Porque para cuando se arribaba el diagnóstico ya era tarde. ¿Está claro esto? ¿Sí? El diagnóstico generalmente por guardia se solicita nada más que búsqueda de pigmentos biliares. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Y después se lo sigue con el dosaje de las transaminasas hepáticas, ¿sí? Y la bilirrubina, que es lo que me sirve como pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Bien, tres fases: fase preictérica, fase ictérica y postictérica o de convalecencia. ¿En qué se diferencian? Primero es una infección bien abrupta, ¿sí? En donde puede haber fiebre, generalmente hay mucho cansancio, fatiga, hiporexia, puede haber cefalea, dolor de cabeza, puede haber también infecciones en las vías respiratorias, constipación, diarrea, náuseas, vómitos, y el síntoma principal que el pediatra busca es la inflamación del hígado, la hepatomegalia, ¿sí? Palpación de la zona hepática donde se ve generalmente que hay una inflamación, ¿sí? Y esto trae a consecuencia el diagnóstico después por la orina del paciente, inmediatamente, ¿sí? En la fase ictérica, ya el paciente se pone amarillo, se le ponen amarillas las palmas de las manos, la parte de debajo de los pies, las conjuntivas, y genera este fenómeno de ictericia, que se pone amarillo, ¿sí? Por aumento de la bilirrubina, ¿m? De la bilirrubina directa, la que está conjugada, la que ya pasó por el hígado. Y esto se da porque hay normalmente, al haber inflamación hepática, hay destrucción de enterocitos, que son las que almacenan la bilirrubina.
porque la bilirrubina indirecta o la no conjugada, ustedes recuerdan que la bilirrubina proviene de la agregación del grupo hemo de la sangre. Cuando el grupo hemo va pasando por distintas instancias paulatinas de conversión, pasa por bilirrubina, etcétera, llega a bilirrubina. Ese pigmento amarillo no es soluble, es transportado por la albúmina hacia el hígado y el hígado le agrega un grupo azúcar en el Golgi, lo glucoroniza y ahora se hace soluble y va al plasma. Y eso es lo que le da el color, ¿sí?, ámbar al plasma y después por ultrafiltrado a la orina. ¿Está claro? Porque es soluble y es la que se llama directa. ¿Por qué la palabra directa e indirecta? Porque los métodos de laboratorios primarios para poder determinar la bilirrubina eran indirectos cuando había que solubilizar a la indirecta y directa porque se podía medir directamente, ¿sí? De ahí la palabra directa e indirecta, o cuando uno dice indirecta es no conjugada, no tiene el grupo azúcar, directa conjugada, tiene el grupo azúcar, ¿sí? Ahora, en esta fase desaparece la fiebre, aparece esta ictericia y por inflamación hepática, como hay menos cantidad de pigmentos biliares que van a drenarse por la inflamación, porque se inflama el hígado y los colédocos que van hacia de la vesícula hacia el intestino sufren compresión, la bilis no puede salir, ¿de acuerdo? Como no puede salir, hay acolia, es decir, materia fecal con poco color, ¿sí? Casi blanquecina. Y como aumenta la bilirrubina en sangre, y esto va ahora a pasar por el riñón y aparecer en la orina, se da la presencia de pigmentos biliares. De ahí que se forma la coluria, es decir, la orina color Coca-Cola, ¿sí? En la fase de, sigue la hepatomegalia obviamente, en la fase de convalecencia, desaparecen los síntomas anteriores, puede perdurar la fatiga, pero ojo, porque en toda esta fase se siguen eliminando virus por materia fecal y por la orina. De ahí lo importante de tener cuidado con el paciente, con los utensilios, con lo que utiliza, con las excretas, etcétera. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Es muy importante eso, porque es la forma de prevenir el contagio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo ayuda el laboratorio a todo esto? Ya les dije, primera instancia, búsqueda de pigmentos virales en orina. ¿Qué se hace? Se recibe la orina, ya a simple vista uno ve que está bien color oscura, color Coca-Cola. Uno sumerge con guantes, obviamente, una tira de orina y encuentra pigmentos virales. Y le informa eso al pediatra y el chico se va a la casa. A los 2 días se lo cita al laboratorio y se le hace una extracción de sangre y se buscan las transaminasas hepáticas, enzimas que lo que hacen es transaminar, pasar un grupo amino de un aminoácido a otro. Ustedes recuerden que nosotros tenemos algunos aminoácidos que son, de alguna manera, se pueden convertir de unos en otros, pero otros que son esenciales, que tenemos que ingerirlos con la dieta. Dentro de los hepatocitos y dentro de otros tejidos también, como el corazón, etcétera, existen estas enzimas. Pero ¿qué pasa? La transaminasa glutámico-pirúvica y la glutámico oxalacética o asparto alaninotransferasa, alaninotransferasa o asparto aminotransferasa, son esas dos siglas que son iguales, son sinónimos, ¿sí? Son las que se encuentran tanto en el citoplasma como en la mitocondria. Como hay destrucción masiva de célula hepática, también se hidrolizan las mitocondrias y la GPT aumenta más que la GOT. Eso se ve como aumentan en el tiempo y después como empiezan a disminuir, y aún así sigue el pronóstico de la enfermedad. En la recuperación del hígado se da, ¿por qué? Porque ustedes recuerden que yo algo les adelanté de esto cuando vimos sistema inmune. En esta enfermedad no es el virus el que causa la necrosis celular hepática, sino el sistema inmune. Si ustedes recuerdan lo que vimos en sistema inmune, cuando se les di la clase, las moléculas de las células de cualquier tipo presentan en su membrana moléculas de histocompatibilidad clase 2 y clase 1. Las clase 1 son las que presentan moléculas propias, diciéndole, esto soy yo, a mí no me ataques. ¿Está claro?
En este caso, en ese contexto, presenta moléculas que son extrañas, porque son virales, porque es un agente endógeno, no es exógeno, que se presentaría en un clase 2. Con lo cual acá, el sistema inmune dispara una respuesta citotóxica hacia esas células, que las termina necrotizando. Es decir, sería como si fuera una, entre comillas, enfermedad pseudo autoinmune. De ahí que generalmente al paciente se lo tiene que dejar en reposo durante unos días. Antiguamente eran 40 días. Hoy en día generalmente con una semana de que haga reposo, porque hay que cuidar ese hígado, porque ese hígado está enfermo y es una fábrica metabólica muy necesaria para el organismo, ¿sí? Con lo cual, a ese paciente ahora se lo deja generalmente 30 días, ¿sí? En aislamiento, en reposo, para que no contagie, pero ya a la semana se puede levantar de la cama y empezar a hacer cosas en su casa, no tiene ningún problema. ¿Se entendió hasta acá? ¿Está? Fíjense que las transaminasas hepáticas se elevan, que generalmente el promedio es hasta 50 unidades por litro, porque se mide actividad enzimática. Las enzimas no se pueden, ¿sí?, estimar su cantidad, sino solamente su actividad, ¿sí? Entonces, generalmente la actividad enzimática está de 20 a mucho más, 40 o más, por encima del nivel de referencia, del grado de referencia. Y aquí hay que tener también presunción una cosa. Nosotros en el hospital hemos visto muchos casos de hepatitis fulminante, hepatitis A. Chiquitos con hepatitis A. Obviamente que también había otro síndrome de base como desnutrición, etcétera, ¿sí? Un mal entorno social, con lo cual estos chicos a veces podían estar con criterio de trasplante hepático, ¿sí? Que se los derivaba al Garrahan para trasplante hepático, ¿sí? Pero son excepciones. Es una enfermedad aguda, comienza y generalmente después tiene una buena recuperación. Pero yo les comentaba en otra clase que hoy en día los manipuladores de alimentos tienen que tener sí o sí la vacuna de hepatitis A, que lamentablemente no está en el calendario. Hay que aplicársela por voluntad propia y obviamente abonarla. ¿Hasta acá quedó claro alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bien. No. Formas de prevención, ¿sí? Las únicas formas de prevención son los tratamientos térmicos, ¿sí? Y generalmente tratar de evitar que los enfermos o los manipuladores que no sean conscientes y no se hayan aplicado la vacuna y no tengan buena higiene sanitaria, ¿sí?, puedan estar manipulando alimentos. Hay que tener mucho cuidado acá, ¿sí? Es una vacuna que realmente se hace con virus inactivado. Ustedes recuerden que los virus se pueden activar por pasaje celular o con agentes como la formalina. Un minuto, un segundo, hago una pausita. Necesito pedirte un favor, muy importante. Bueno, sí se puede, únicamente. Viste que Pablo Cabral, el chico que está en Argentina,
Ahí está. Bueno, ya estoy. Perdón, pero justo me entró una llamada que era... Ahí está. Ahora sí. Seguimos. Ahí está. Bien, entonces decía, como forma de prevención principal es la vacunación, ¿sí? Y que generalmente esta inmunización tiene que ser de alguna manera o tendría que ser de carácter obligatorio, ¿sí? ¿Cómo pasa esto? Ahí tiene una microfotografía de... Ustedes recuerdan que los virus, como son entidades que obviamente no están dentro del nivel celular, uno los puede considerar dentro del nivel de organelas, ¿sí? O orgánulos, ¿sí? Por el tamaño que tienen. Es más, hay teorías que avalan de que, como la teoría endosimbionte de las mitocondrias, que podrían haber sido células procariotas que pasaron a ser, ¿sí? Parte de una célula mucho más evolucionada, que son las células eucariotas, ¿sí? También hay teorías que dicen que los virus pueden haber sido células, ¿sí? Procariotas que perdieron esta capacidad y por eso son parásitos intracelulares obligados, pero no están vivos ni están muertos, o sea, están por debajo del nivel celular. Eso que tiene que quedar claro eso. Bien, y lo último, gastroenteritis viral, ¿sí? La gastroenteritis viral es una patología que generalmente en nuestro medio se puede confundir con una gastroenteritis bacteriana. Por eso que normalmente cuando uno hace el dosaje de lo que es el coprocultivo, es decir, cultivo de materia fecal, puede encontrar ante una gastroenteritis, que a veces puede ser recividante, o sea, puede ser una gastroenteritis que se dé en forma crónica, ¿sí? Y uno piensa que puede ser una bacteria y sin embargo los cultivos son negativos y generalmente son virus. Son virus que, como no crecen en cultivos artificiales, ni naturales, ningún tipo de cultivo como los que ustedes vieron en el laboratorio, sino solamente a través de pasajes celulares, cultivos celulares, hace de que este tipo de patologías sea muy importante fundamentalmente en niños, ¿sí? En lactantes o en niños en los cuales aparece esta gastroenteritis y ante la búsqueda del coprocultivo da negativo y generalmente son virales, ¿sí? Los tipos que generalmente generan este tipo de patología, tipos de virus, son los rotavirus, los calicivirus y los virus Norwalk, ¿sí? La palabra de rotavirus viene porque parece una carreta de rueda, ¿sí? Una rueda de carreta, perdón, ¿sí? Como si fueran dos círculos cortados por ejes, ¿sí? Los calicivirus porque tienen forma de cáliz y el virus Norwalk por el autor que se lo puso, nada más, ¿sí? Y generalmente pueden afectar, ¿sí? Tanto a niños como a adultos. Y las patologías son más graves en niños que en adultos. Eh, que generalmente acá lo que ocurre es principalmente la deshidratación, ¿sí? Por pérdida de una diarrea osmótica, ¿sí? A diferencia de algunas bacterianas que ya vimos, que generalmente se evalúan con pérdida también de sangre y de pus, ¿sí? Bien, rotavirus son virus de genoma de RNA o ARN de tipo segmentado, de doble cadena. Es decir, son doble cadena, pero con segmentos, ¿sí? Cada segmento tiene, ¿sí? Una función genómica especial, ¿sí? Pueden servir para la síntesis tanto de las proteínas virales de la cápside, también las proteínas que son de anclaje, que utiliza como proteínas de entrada o receptores, ¿sí? Y además también pueden ser las proteínas que sintetizan luego el nuevo RNA o el nuevo ARN que es el viral o proviral, ¿sí? Generalmente esta diarrea, como les dije, afecta fundamentalmente a lactantes o niños menores de 3 años de edad, ¿sí? Y en algunos casos puede haber también diarreas que son muy importantes, que requieren generalmente la rehidratación oral con el ingreso obviamente de líquido y de electrolitos. Patología, ¿sí? Generalmente las células intestinales son las que se ven afectadas, son las que de alguna manera
también se degrada la vellosidad intestinal, se instaura un síndrome en el cual los hidratos de carbono se absorben mucho más lentamente o se prohíbe directamente la absorción de esos nutrientes por las células del ribete de cepillo y genera esta diarrea de tipo osmótica, porque obviamente se acumula agua en el intestino y esta hace que se forme un barrido de la materia fecal en forma más acuosa, ¿sí? Un síndrome que generalmente se autolimita, normalmente 48 horas, no trae consecuencias, ¿sí? Puede haber generalmente diarrea, vómitos, fiebre, deshidratación, pero como les dije hoy, no se esencia la presencia de leucocitos o piocitos, o sea, leucocitos muertos, pus, ¿sí? Ni sangre en la materia fecal. Los meses fríos, bueno, esto está reportado en un paper, pero acá generalmente las tenemos más en verano que en invierno, en nuestro medio, ¿sí? Y generalmente el tratamiento es la rehidratación por vía oral o por vía parenteral, en algunos casos sí hay que hospitalizar. Virus del Norwalk, sí, es un calicivirus, generalmente hay brotes que son epidémicos, se da generalmente por el consumo de alimentos marinos, no en nuestro medio, más en el norte, sí, del hemisferio, en la parte de, sí, Norteamérica, en las costas del Pacífico también se da esto, sí, y tiene distribución obviamente mundial. La patología generalmente da una alteración también de la estructura de la vellosidad de la célula entérica. Esto produce directamente un síndrome de mala absorción y esto generalmente hace que se dé el síndrome de deshidratación por diarrea osmótica. Generalmente una incubación de 18 a 72 horas, ¿sí? Puede haber náuseas, cólicos, dolor abdominal, siempre bajo, ¿sí? Puede haber vómitos, pero no son síntomas diferenciales, ¿sí? Fiebre leve, generalmente o febrícula, y generalmente también se autolimita. Ahí tiene una tabla más o menos para comparar algunos, ¿sí? Los tamaños, pero no es tan importante esto. Y bueno, por hoy hasta acá, ¿sí? Les recomiendo por favor que vean la clase que di el miércoles para tener un paneo general. Y bueno, si no tienen problema, la semana que viene se nos encontramos a las 21, ¿sí? A las 21 yo ya estoy acá para dar la clase. Y recuerden que sí o sí, el día del parcial, que ya que estoy me voy a fijar y lo vamos a repasar para tener bien en claro qué día es, así no nos sorprendemos. Cronograma. Ahí está, lo abro. Lo voy a mostrar. Espera. ¿Se ve de fondo? Sí, profe. Bien. Quiero tratar de... Ahí está. Bien. Tercer parcial regulatorio lo tendríamos el 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Ese día a las 18 horas. En la facultad. No por acá. ¿Sí? Así que vayan viendo. No sé, ¿hasta qué hora cursan en la facultad ustedes? ¿O no cursan los viernes? No tengo No idea. cursamos directo. Ah, bueno, bueno. Ese día en la facultad. ¿Sí? Esto les digo porque nos lo pidió la coordinación de la facultad, ¿sí? De la carrera, ¿sí? Entonces, el 3 de noviembre en la facultad, para rendirlo vía plataforma, seguramente yo voy a conseguir las computadoras, total son poquitos, ¿sí? Y ya ahí vamos a tener la nota. ¿Cómo anduvieron con el segundo parcial? Porque me decía la profesora Leyes que hubo bastantes desaprobados en esta comisión. No sé cómo anduvieron ustedes. Yo bien, profe. No Bueno, sé los demás. del resto, ¿cómo anduvieron? Mal, ¿Mal? ¿Qué pasó? sí. ¿Muy bajo? Se me hizo bastante difícil. No, por poco, pero. O sea, por poco no llegué al 4 pero bueno. Fue como que medio difícil para mí. Bueno, traten de El primero, últimas. más difícil el primero. Necesitan, bueno, preguntarme antes de rendir el tercer parcial, ¿sí? Cualquier duda que tengan de la práctica, me lo pueden preguntar a mí también, ¿sí? Eh, Más que todo para ver, pero ¿en qué te fue difícil? A ver, de teoría, todo el tema de Sí, ver, algunas teorías, como por ejemplo las bacterias del café, cosas que no tenía muy clara, o como algunos choice,
o algunas cosas de la práctica también, pero Bueno, me resultó confuso quizá. bueno, Las opciones. bueno, Sí, fíjense, profe, sí, te escucho. eh, a mí me fue bien, pero en esas que hice Nelson, sí fue un tema que la realidad es que no vimos mucho y Mm, preguntaron bastante, pero tampoco había de dónde estudiar. Eran como mm, las bacterias del kefir y no sé qué más. Lo vimos una sola vez en una clase y bueno, nada, Ah, eso. yo sentí que yo no vi mucho material, o sea, como que leí bastante del módulo de los trabajos prácticos, sí. pero y después de algunos trabajos prácticos corregidos, pero no, por ejemplo, en el primer parcial con usted había material, entonces nosotros leíamos de ahí y viendo las clases también lo teníamos más clara, pero en Ujú. esto no faltó material de dónde estudiar. Bueno, haga una cosa, fíjense después, anoten después el material que fue discordante, haga una lista, cualquiera de ustedes, o pónganse de acuerdo, ¿sí? Y después me lo pasan y yo les busco material para que puedan estudiar, ¿sí? Ok, gracias. Más que todo para el recuperatorio, ¿sí? ¿Está? El recuperatorio yo hablé el otro día, porque está puesta la mesa de finales, bueno, no me acuerdo qué día de ahora de noviembre, pero a las 12 del mediodía es el final. Los recuperatorios van a ser a las 10, 2 horas antes, ¿sí? Para tener este margen de poder evaluar el recuperatorio y después tomar los finales tranquilos. ¿Está claro? Perdón, ¿qué día es el final? No me acuerdo, nos pasaron Ah, si te digo, te estoy mintiendo ahora. Lo que arreglé fue el horario. Es un miércoles, no me acuerdo qué miércoles es, pero calculad que debe ser la tercera semana de noviembre. Nosotros terminamos la segunda semana, perdón, la cuarta semana de noviembre. Vieron que tiene una semana en la cual después que terminan los finales, la cursada, una semana para después empezar a rendir finales o recuperatorios, ¿sí? De las materias anuales o cuatrimestrales, ¿sí? El segundo cuatrimestre o el anual, ¿no? En este caso la anual nuestra. Pero está puesto el miércoles el recuperatorio a las 10. Igualmente yo antes de terminar el año les voy a avisar bien la fecha, el horario y todo, porque es la única fecha, no hay otra cosa, ¿sí? Es esa o esa. Pero bueno, busquen el material ahora y de última en la próxima clase me lo pasan, lo anotan en el chat y yo les busco el material que necesitan, ¿sí? O hablo con la profesora Leyes y les digo, bueno, mire, les voy a decir, faltó este material para que lo puedan estudiar y listo, ¿está? ¿Sí? Porque es importante que, digamos, que puedan atravesar la cursada con todo el material y que después puedan rendir el final, ¿no? Bueno, colócame el presente, por favor, en el chat, así tomo nota de los que vienen. Y recuerden que la semana que viene a las 21, ¿sí? Y miren las dos clases, siempre, siempre. Miren las dos clases, tanto la del miércoles como la de hoy. Vuelvan a verlas. Porque siempre alguna cosa más o menos digo, siempre. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, nos Gracias. vemos el viernes que viene, ¿sí? Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chau, chau. chao, Hasta profe. luego. Chau, chau.